Muy buenos días, jóvenes de grado noveno. Eh, Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer la explicación del tema de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial podemos decir que fue algo importante para la historia mundial. ¿Por qué? Podemos decir que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico. Cuando hablamos de bélico, no estamos haciendo de armas, ¿verdad? Conflicto bélico que tuvo cabida, que se dio entre los años de 1914 a 1918. Quiere decir que duró aproximadamente 4 años ya ese conflicto. ¿Quiénes se vieron involucrados en esta guerra? Los países europeos, ¿verdad? Los países europeos que eran industrializados. La mayoría de estos países fueron los que estuvieron en el imperialismo, ¿ya? Esto hizo que esta guerra se extendiera hacia otros continentes, ¿ya? Esto generó graves consecuencias. Una de las grandes consecuencias fue los muertos, ¿verdad? Los soldados heridos, la destrucción, ¿ya? Entonces, ustedes saben que en la guerra deben existir bandos. Existieron dos bandos, ¿ya? El primero fue la Triple Alianza y la otra fue la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada por los países de Alemania, Austria y Hungría e Italia. Austria y Hungría hacía parte de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Si a ustedes les aparece Austrohúngaro, era el mismo Austria y Hungría, que era un imperio. Y la Triple Entente, que estaba conformada por Inglaterra. Recordemos que Inglaterra es la misma Gran Bretaña y Reino Unido. Estaba conformada también por Rusia y Francia. Estos tres, ¿verdad? Contra estos tres, ¿ya? ¿Por qué se le llamó triple? Porque eran tres, ¿ya? Seguimos con las causas y antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Antecedentes por la cual se dio la Primera Guerra Mundial fueron por las diversas guerrillas que surgieron o que luchaban por su independencia. ¿Debido a qué? ¿Por qué querían su independencia? Porque hacían parte de las colonias de esos países europeos y ellos están cansados de entrar en guerras con otros países y ellos querían su independencia. Otro antecedente fue la formación de alianzas. Ejemplo, miren que se dio en bandos. Ya empezaron las alianzas. No, ayúdame, ¿qué tal? Que vamos para la guerra, ¿verdad? Ya había un ambiente belicista y carrera armamentista. O sea, todos estos países empezaron a formar, a comprar armas, a crear armas. ¿Para qué? Porque ellos sabían, ya se sentía como una tensión en el ambiente de que iba a haber guerra. ¿Ya? Encontramos también las causas. O sea, para que exista una guerra debe existir causa. ¿Ya? ¿Cuáles fueron estas causas? Primero, el imperialismo, ¿verdad? Nacionalismo y la revolución industrial. Estos fueron unas causas por las cuales fueron uno de los detonantes por los cuales se dio la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero el detonante que, que dio la Primera Guerra Mundial fue la muerte del archiduque Francisco Fernando. ¿Quién era Francisco Fernando? Era el archiduque de el Imperio Austrohúngaro. Estos fueron, este señor lo mataron, ¿verdad? Una asociación secreta que se llamaba La Mano Negra. La Mano Negra era un grupo secreto que era del país de Serbia.
Ya aquí encontramos las causas de la Primera Guerra Mundial, el militarismo, las alianzas, y eso quedó explicado. ¿Ya? Encontramos el imperialismo, las rivalidades que existían, que yo quiero más, que tú tienes más que yo, y empieza, eso que era como la pizza. Si la pizza no se reparte en partes iguales, va a existir esto que existió en el mundo en el año de 1914, esta guerra por el imperialismo. Uno tenía más que el otro, entonces ahí existieron esas rivalidades, por eso fue que se dio la guerra. El nacionalismo también, nacionalismo se hacían matar por su país, ¿ya? Porque estaba esa idea de que mi país es mejor que los demás. Ahora vamos a encontrar cómo se convierte Alemania antes de entrar a la Primera Guerra Mundial en una nación poderosa. Me hablan sobre el segundo rey alemán, que viene siendo este señor que está aquí, ¿verdad? En donde se da la unificación política en el año 1870 por el Kaiser Guillermo I. Este señor se llamaba Guillermo I, que era conservador y tenía el poder de carácter autoritario. ¿Qué quiere decir eso? Que él era el que mandaba y ahí nadie podía mandar. El que le dijera lo contrario lo mataba, ¿ya? Haciendo que existiera un gran nacionalismo, ¿verdad? Lo que formó algo que se llamó el pangermanismo, ya un estilo de nacionalismo ultraconservador, lo que hacía que se expandiera, ¿verdad? Y hubiera un crecimiento industrial, ¿ya? ¿Quiénes apoyaban a este señor? La parte del ejército, la marina, y los Kaiser Guillermo II y von Bulow. Dijeron, bueno, nosotros somos un país súper poderoso, vamos a expandirnos hacia otros países a conquistar y a guerra. El que no le guste, de malas, ¿ya? Y así se hizo la conformación del segundo rey. Nos hablan sobre los viejos imperios. La mayoría de estos países que les nombré anteriormente, que eran industrializados, la mayoría eran de carácter monárquico. O sea, ¿qué quiere decir monárquico? Que estaba por un rey. Los reyes eran los que mandaban en esa época, ¿ya? Entonces ellos tenían todo el poder. Además de eso, estos países monarcas, ¿verdad? Encontramos lo que era Rusia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, ¿verdad? Rusia era de carácter, manejaba lo que era la autocracia, ¿verdad? Autocracia, el mismo uno mismo, ¿ya? La democracia, ya no existe la democracia, sino una persona que tenía el poder y era autoritario, ¿ya? En esta época, el mandamás de esa época, o el rey, era Nicolás II, ¿ya? Que en Rusia su régimen económico era un régimen señorial, lo que hizo que se basaba todo en la tierra, no era industrializado. ¿Qué pasó? Como en Rusia ellos no estaban contentos con ese gobierno de ese rey Nicolás II, empezaron una revuelta por parte del pueblo, ¿ya? En la cual se llamó la revolución, se hizo una revolución en el año de 1905, ¿ya? ¿Por qué se dio esta revolución de 1905? Porque hubo una guerra que se llamó la guerra ruso-japonesa, en la cual los rusos pierden y el pueblo estaba pasando necesidad, mientras que este señor se iba para la guerra con el ejército, el pueblo pasaba hambre, ¿ya? Entonces se hizo una duma, o sea, un decreto en donde lo iban a sacar a este señor. El Imperio Austrohúngaro también ese gobierno se caracterizó por el absolutismo, tenía poder, predominio de la nobleza,
en monarquía dual, o sea, de dos, y reivindicaciones nacionales de las minorías, poca participación de las minorías. Encontramos el Imperio Otomano, que también era de carácter autocracia, ¿verdad? El Imperio Otomano abarcaba lo que eran los países de Grecia, Serbia y Rumania, ¿ya? Bulgaria y Montenegro. Hacía parte del Imperio Otomano. Entonces ellos querían también, tenían rivalidad con otros países por el dominio de esas 5 naciones. También en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial no se dio en un solo sitio, se dieron en varias partes. Una fue se dio algo que se llamó la crisis de los Balcanes, se dio en los Balcanes, ¿ya? En donde había una debilidad del Imperio Turco, que era el Imperio Otomano, ¿ya? Este Imperio Otomano o el Imperio Turco tenía una rivalidad entre el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Nos habla sobre que ellos pretendían unificar los eslavos, ¿verdad? Esa otra cultura, ¿verdad? Contra el Imperio Austrohúngaro. Esta guerra se dio en los Balcanes, ¿ya? La cual el Imperio Ruso existió un sistema de alianza, ¿verdad? En donde había una fricción de los dos bloques. El Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, que apoyaba al Imperio Otomano, lo que provocó la crisis de los Balcanes, una guerra. La crisis de los Balcanes lo que produjo fue que Austria y Hungría anexaron a Bosnia y Herzegovina, que hacía parte de que estaban peleando con el Imperio Ruso. Miren que aquí nos habla sobre intervención de Rusia, en la cual los rusos apoyan la Liga Balcánica, ¿ya? Con estos países que están aquí contra el Imperio Turco. O sea, los rusos apoyaban a estos, ¿verdad? Contra el Imperio Turco, que fue la primera guerra de los Balcanes. No fueron una sola guerra, recuerdo, fueron varias guerras. La primera fue en el año de 1912 y la segunda en el año de 1913. Ya aquí es donde él estaba en contra de Bulgaria, y después en esa guerra se existió lo que fue la paz de Bucarest. Ahora vamos a entrar cómo se dio el conflicto. Primero, ya sabemos que la causa principal fue la muerte del archiduque Francisco Fernando por el nacionalismo serbio. Mataron al archiduque Francisco Fernando. Entonces, estos señores, el Imperio Austrohúngaro le da un ultimato a Serbia, ¿ya? Los rusos apoyan a Serbia y los alemanes apoyan al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? O sea, Alemania le declara la guerra a los rusos y a Gran Bretaña. Alemania invade a Bélgica, que hacía parte del combo de la Triple Entente, ¿verdad? Y la Gran Bretaña le declara la guerra a Austria y Alemania, ¿ya? Esto se da a través de uniones sagradas, donde hay una posición de los socialistas y existe una represión, porque produce una ruptura de la Segunda Internacional. Aquí encontramos el proceso de guerra, los días, los años. No vamos a abarcar mucho porque me extiendo. Nos hablan que estalla la Gran Guerra, ¿verdad? Los imperios centrales. ¿Cuáles eran los imperios centrales? Alemania y el Imperio Austrohúngaro contra la Triple Entente, que era Francia, Reino Unido y Rusia, ¿verdad? Estos tenían una capacidad militar diferente al Entente. ¿Cuál es la capacidad militar que tenían estos señores del Imperio Central? Capacidad para la guerra submarina y comunicaciones fáciles, ¿ya? Y la Entente tenían fuerzas coloniales y fuerzas navales, ¿ya? Estos señores buscaban victorias rápidas,
O sea, guerras de movimiento. ¿Qué eran las guerras de movimiento? Eran donde el ejército se movía, ¿ya? ¿En dónde se dieron estas guerras de movimiento? En el oeste y en el este, ¿ya? Donde dice que fracasó ataques franceses, invasión alemana a Bélgica y Luxemburgo, a través de una batalla que se fue la batalla de Marne, ¿ya? Donde se estabilizaron los frentes, ¿ya? Y también empezaron las guerras que eran las de trinchera, en donde el ejército esperaba a que los atacaran, ¿ya? Ellos esperaban, porque existían dos tipos de guerras, las de movimiento y las de trinchera. Movimiento, el ejército ataca, se mueve, mientras las trincheras eran que ellos esperaban, así como un partido de fútbol, ¿ya? Está la defensa, están los atacantes, hay un equipo que te va a atacar y otro que va a defender y así sucesivamente. Eso eran como los tipos de tácticas que existían. Aquí encontramos la batalla de Verdún y las ofensivas de Somme. Nos habla sobre la mundialización del conflicto, la apertura de nuevos frentes, participación de los territorios coloniales, o sea, los, los, los países que hacían parte de estos imperios les tocó que también entrar en guerra, ¿ya? En donde las tropas coloniales y voluntarios, recursos económicos y mano de obra, eso salía de las colonias, ¿ya? ¿Dónde se dieron estas guerras? En África, en Oriente Próximo y Oriente Medio. También se dio un tipo de guerra que se dio también en el mar, que fue la batalla se dieron batallas navales, o sea, en el mar, de la Jutlandia, la guerra submarina entre Estados Unidos. Perdón, aquí es donde entra Estados Unidos a la guerra, que es un país no europeo que participa en la guerra. Iban a existir nuevos tipos de guerra. Por ejemplo, los movimientos de refugiados, reclutamiento masivo, recuperación en conjunto de la población. A la población la necesitaban que participara en la guerra para tener mayor cantidad de combatientes. Uso de la propaganda. Por ejemplo, cogían la propaganda televisiva y enlístate a la guerra, lucha por tu país, mátate por tu país, tú tienes que acabar con el otro país, y así empezaba a haber un odio, ¿ya? Economía de guerra, incorporación de las mujeres a la industria, préstamos a los Estados Unidos, empezaron a prestarle, estos países europeos empezaron a prestarle a Estados Unidos, lo que hizo que se endeudara, ¿ya? Y la población tuviera penuria, ¿ya? Se movilizaron más de 60 millones de combatientes, armamento, ¿ya? En la segunda revolución industrial, lo que provocó una guerra total. Se utilizaron todos los recursos humanos, económicos y técnicos en esta guerra, ¿ya? Aquí encontramos cómo los estados toman mayor control, los mecanismos que ellos utilizaron, ¿ya? Para la guerra. Ya en el año de 1917, ya estamos entrando en la crisis y llegando al fin de la guerra, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué crisis va a existir? Lo que mencioné yo anteriormente, penuria de la población, porque estos países que estaban en guerra hicieron préstamos, lo que hizo que tuvieran penuria, ¿ya? Desengaño y aplacamiento del patrioterismo. ¿Qué quiere decir? Que ya ellos decían, yo, ¿por qué me voy a matar por mi país? Mira cómo estamos, ¿ya? Entonces empezaron a haber huelgas y protestas, que ellos estaban inconformes, ellos no querían estar en la guerra, ¿ya? Entonces empezaron, los que estaban en el ejército se salieron, hicieron motines, ¿ya? Encontramos también que hubo la Revolución Alemana de 1918, en la cual los alemanes pierden, ¿verdad? Y se da también la Revolución Rusa en el año 1917 a través de un tratado de Brest-Litovsk, ¿ya? En donde los rusos perdieron territorio, ¿ya? En ese tratado.
victoria de la Entente en los Balcanes, ellos ganan esa guerra, ¿verdad? Y empiezan a conformarse nuevos estados y Austria, que era parte de la alianza, se rinde. Empiezan a haber las victorias por parte de la Entente en el frente occidental. Quiere decir que la guerra la ganaron la Entente. Ya finalizando con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, para que, como en todo, debían existir unos tratados o pactos. Si tú perdías la guerra, tú ibas a firmar un pacto en la cual iban a haber muchas cosas. Por ejemplo, los tratados de paz, íbamos a encontrar, por ejemplo, los vencedores hicieron unos tratados, ¿ya? En la cual encontramos un señor llamado Wilson, ¿verdad? Que era de Estados Unidos. ¿Qué pretendía este señor? Derecho y respeto a la nacionalidad. Iba a respetar la nacionalidad de todos los países. Iba a haber un libre comercio. Tú podías comercializar con los demás países, ¿verdad? Y no le iban a cobrar impuestos. Iba a haber un desarme, ¿ya? Tenían que, esos los que perdieron tenían que desarmarse. Destrucción de los imperios. Ya los imperios ya no iban a existir sino naciones, ¿ya? Iba a existir lo que era la democracia. Ya en lo que fue en el año de 1900, en el año de 1919 a 1920 se dan otros tratados como la Conferencia de Paz en París, donde también se hicieron otros acuerdos, ¿ya? Con los países vencidos. ¿Cuáles fueron estos? Algo que se llamó el Tratado de Versalles, ¿ya? En la donde los alemanes, como perdieron, ¿verdad? Y eran los responsables de la guerra, ellos tuvieron que dar todos sus territorios, dárselo a los países ganadores. O sea, ellos pierden, a perder les toca entregar sus territorios. Ejemplo, Alsacia y Lorena, Poznania, Corredor de Danzig y las colonias, ¿verdad? Además de eso, los alemanes, por haber perdido, tenían que reparar en la guerra. Además de perder, le tocaba entrega del Sarrey, incautación de los bienes, abolición del servicio militar y reducción del ejército y ocupación de Renania. Todo esto lo tocó hacerlo en este Tratado de Versalles, Alemania. ¿Ya? También se dieron otros pactos, otros tratados de paz, donde se acababa la guerra, ¿verdad? El Saint-Germain, que afecta al imperio austrohúngaro. La Trianón afecta a los húngaros, porque es que estos fueron los perdedores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los tratados. Al haber tantos muertos, ¿verdad? Se firma la paz. Ya encontramos los diferentes tratados. Entonces se crea una sociedad de las naciones. Esta sociedad de las naciones, para que no existiera esa guerra, o sea, la sociedad de las naciones lo que pretendía era que garantizar la paz, fomentar la cooperación entre los estados, garantizar desarme, que se desarmaran, garantizar seguridad colectiva, proteger minorías nacionales, ¿verdad? Esto se dio a través de una asamblea general donde iba a tener un consejo, una secretaría y un tribunal permanente de justicia que se iba a encargar de velar eso, que es la de La Haya. ¿Ya? Iba a estar conformada por Francia, Italia, Japón y Estados Unidos. Pero esta fue una organización débil debido a que no tenía un ejército ni capacidad ejecutiva, no se permitió la ejecución de las potencias vencidas ni de Rusia y aislacionismo de los Estados Unidos no formó parte de esta sociedad de naciones. Ya Estados Unidos prestó, pero no hizo parte de las naciones. Los aspectos positivos que fue, o sea, se inició una diplomacia multilateral, ya como en la actualidad, y iban a existir unos organismos humanitarios como la Organización Internacional de la Salud. ¿Ya? Vamos a mirar cuáles fueron las consecuencias económicas, políticas y territoriales, efectos demográficos, las víctimas mortales. O sea, se perdieron más de 8 millones
de vida, más las epidemias. O sea, hubo una gripa que se llamó una epidemia, así como la de ahora, como el COVID, ¿verdad? Donde mató a bastantes personas en el año 1918, lo cual se le llamó generaciones vacías. Hubieron muchos mutilados en la guerra. Efectos económicos. Europa perdió su hegemonía mundial, se empobreció debido a que le debía bastante a Estados Unidos. Estados Unidos se volvió potencia mundial debido a la caída de que los países tenían que reconstruirse. ¿Ya? Se toma ya el dólar como moneda oficial. Iba a existir un comercio internacional, la producción industrial. Japón se convierte en abastecedor de Europa. ¿Ya? Y también hubo efectos políticos territoriales como cambios políticos, iban a haber nuevos estados debido a que esos imperios cayeron y iban a formar nuevos estados. Las dinastías, las monarquías, ya eso ya no iba a existir y se iba a convertir estos países en democráticos, ya en la cual elegían a sus gobernantes a través del voto. ¿Ya? Y las mujeres también podían votar. Fase de la guerra, esto no lo voy a explicar, esto lo expliqué yo con lo de la trinchera y la guerra de movimiento. Las características, podemos decir que hubo gran extensión, número de soldados, enorme extensión geográfica, gran duración, recuerden que duró 4 años, había armamento de cualquier clase, química, uso de la propaganda, importancia de la retaguardia, o sea, por la duración de la guerra, los tratados de Versalles, aquí están lo que se comprometieron los países perdedores a cumplir. Las consecuencias que fueron sociales, territoriales y económicas, ahí las tienen. Ya con eso finalizaríamos lo que fue la Primera Guerra Mundial. Tengan en cuenta que yo voy a poner una actividad para el día lunes. La van a trabajar lunes y martes. Ya el martes no vamos a tener clase. Van a trabajar esa actividad. Les voy a dar esos días para que la trabajen. Y el día miércoles vamos a hacer un examen sobre la Primera Guerra Mundial. Igual, estudiante que esté en alternancia, hace el examen en el colegio. El que no, lo hace, se le manda, ¿ya? La idea es que al yo mandarle la actividad, lo mejor sería que ustedes en su casa cogieran, imprimieran la hoja, ¿verdad? Lo hacen, le tomen foto y me lo mandan, ¿ya? Entonces, eh, eso sería todo y espero que estudien para ese examen. El examen va a estar súper fácil, ¿ya? Entonces, estudien, hagan la actividad, cualquier duda, inquietud, me avisa. Entonces quedamos así. Que tenga un buen resto de día.